Bueno, hoy día vamos a trabajar en el cálculo que está basado en el caso de n bienes, o sea, pero ahora incluyendo un aspecto que es fundamental, que se relaciona entonces con la restricción de presupuesto. El caso anterior, en la cápsula, en el cuaderno anterior, nosotros habíamos trabajado exclusivamente este trabajo solamente desde el punto de vista de la perspectiva de la utilidad. Pero sin embargo hoy día ya podemos considerar la restricción de presupuesto dentro de nuestro análisis. Es con ello que vamos a volver a implantar entonces nuestra utilidad, indicando que nuestra utilidad y la función de utilidad nosotros la vamos a obtener de la utilidad individual de cada uno de los bienes que nosotros estamos realizando. O sea, si tenemos 3 bienes, nuestra utilidad está relacionada con la utilidad del bien x1, x2, x3, hasta llegar entonces al bien xn. Ese aspecto es fundamental porque nos permite entonces saber de forma individual y después recuerdan a través de la sumatoria nosotros podemos obtener la utilidad total. A esto ahora sí vamos a agregar la restricción de presupuesto. La restricción de presupuesto está relacionada entonces con el precio y la cantidad de cada uno de esos bienes que nosotros estamos apreciando. De tal manera que ya vemos en pantalla que para sacar esta restricción de presupuesto sería entonces la restricción de presupuesto M igual a P1 por X1 más P2 por X2, así consecutivamente hasta llegar a Pn, ¿cierto?, por Xn. Que en estricto rigor queda lo mismo, ¿eh? Recordando que nosotros gastamos todo nuestro ingreso exclusivamente en la realización y en la compra de estos dos bienes, Y para ello lo mismo quedaría con M menos P1 por X1 menos P2 por X2, etcétera, hasta llegar a menos Pn por Xn, que en estricto rigor sería igual a 0. ¿Ya? Recuerda, es igual a 0, entonces está demostrando el supuesto de que la maximización de la utilidad requiere como condición el gasto total de M. Pero nosotros debemos dejar establecido que no es vinculado ante este aspecto con estar tirando el dinero, sino que es una función de utilidad que me genera efectivamente un acercamiento al bienestar. Ahora, tratemos de aplicar la función de Lagrange, que es una función que nos permite maximizar los aspectos que nosotros estamos trabajando anteriormente. Para ello nosotros dejamos expresado primero esta función de Lagrange a raíz de nuestra función de utilidad, x1, x2, x3 hasta llegar a xn, y colocamos entonces también un multiplicador que se conoce como un multiplicador lambda, que permite entonces también agregar el conocimiento y la noción de que existe una restricción de presupuesto, que ahí ya queda expresado en pantalla una ecuación que va mostrando entonces cómo nosotros vamos vinculando cada uno de los bienes, sus utilidades, con el contexto de la restricción que entregan. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer que estas derivadas parciales de Lagrange sean igual a 0. Porque ahí se obtiene n más 1 ecuaciones que representa entonces una condición necesaria para alcanzar entonces este máximo interno. Esto queda expresado de la siguiente manera, que sería entonces la derivada de cada uno de los bienes, de la condición de cada uno de los bienes, menos este lambda por P1, que me quedaría entonces igual a 0. Luego hago entonces también esta condición necesaria para poder llegar entonces a sacar también el concepto de la derivada de x2 y que también le resto entonces el lambda por p sub 2, que igual entonces lo dejo igual a 0. Y así consecutivamente con cada uno de los bienes, pasando también por la derivada de x3 hasta llegar entonces el concepto de los n bienes, que también entonces los tengo que igualar a 0. Y con ese aspecto entonces yo trato de representar esta condición necesaria que me permite entonces alcanzar este máximo interno del cual nosotros hemos hablado. A su vez yo también tengo que sacar el concepto de la derivada relacionada con el lambda para obtener entonces nuestra relación vinculada con la restricción de presupuesto. Para ello entonces genero mi ejercicio y me queda más o menos expresado de esta manera, ¿ah? Donde claramente nosotros vemos nuevamente nuestra restricción de presupuesto y esa condición que establece que nosotros gastamos el M, ¿ah? Por eso es igual a 0.
Realicemos ahora un ejemplo. Veamos lo anterior pero por menos de las funciones de demanda de Cobb-Douglas. Esta función sirve para determinar las relaciones de producción en la economía y por lo particular ha sido un referente dentro de la economía neoclásica. En este punto nosotros vamos a expresar nuestra función de utilidad con respecto a dos bienes para comprobar un poco cómo nosotros vamos avanzando, pero sin lugar a dudas puedes ocupar múltiples bienes. En este aspecto entonces nosotros hemos vinculado donde podemos apreciar x elevado a alfa y elevado a beta. Alfa más beta es igual a 1. Aquí yo me quiero detener un poco porque cuando nosotros hablamos de alfa y beta en particular representan el grado de importancia que tiene cada uno de los bienes. Por ejemplo, siempre tiene que dar 1. Si alfa es igual a 0,5, beta es igual a 0,5, ¿ya? O sea, quiere decir que ahí estamos entregando la misma importancia a cada uno de los bienes. Pero por ejemplo, si alfa es 0,8, beta será 0,2, para también llegar a una sumatoria de 1. Pero eso demuestra una cosa contraria. Demuestra que alfa, que el bien x, como alfa es 0,8, tiene un mayor grado de importancia dentro de la representación de la utilidad que tiene este individuo. En cambio vemos que el bien y, que era solamente elevado a 0,2, tiene un nivel de importancia un poco menor. De tal manera que este alfa y beta representan claramente los niveles de importancia que tienen los bienes dentro de la función de utilidad. Ahora adecuemos nuestra ecuación de acuerdo al modelo de Lagrange. De tal manera que tenemos lo siguiente. Lagrange es igual a x elevado a alfa y elevado a beta, más lambda, y colocamos entre paréntesis ahora la restricción de presupuesto. Con ello nosotros ya podemos preparar y podemos entonces vincularnos a nuestras condiciones de primer orden. Para aquello, te recuerdo que lo que teníamos que haber realizado de acuerdo a lo que habíamos visto recientemente es sacar la derivada de cada uno de los bienes que estamos realizando. Primero sacamos entonces la derivada relacionada con el bien x y por supuesto la igualamos a 0 y luego obtenemos entonces la derivada también del bien y por ende también nosotros la igualamos a 0. Ahí nosotros tendríamos con respecto a nuestros bienes nuestras condiciones de primer orden. Luego de esto, nosotros tenemos que sacar también la derivada de nuestra restricción presupuestaria, que está vinculada entonces con este multiplicador que hemos denominado lambda. Y aquí en este contexto, nosotros al sacar, nos queda entonces nuestra expresión que está relacionada entonces también con nuestra restricción de presupuesto. Ahora nosotros ya tenemos lista entonces nuestras condiciones de primer orden y podemos entonces efectuar ahora el segundo paso que está relacionado con el cálculo de un cociente de los dos primeros términos. Ahora bien, como nosotros hemos apreciado, esto lo igualamos entonces a lambda por px partido lambda por pi. Ya podemos eliminar por una simplificación simple los lambda, de tal manera que nos queda aquí una igualdad que está relacionada con los dos primeros términos, que eran las condiciones de primer orden, igualadas entonces a el precio de x partido el precio de y. Ahora si generamos algunas adecuaciones dentro de la primera parte, nosotros obtenemos entonces un resultado que está vinculado con alfa por y partido beta por x, que es igual entonces al otro lado que teníamos de nuestra igualdad, que era el precio partido por el precio de x partido por el precio de y. Entonces nosotros ya tenemos básicamente una condición que nos permite entonces de readecuar parte de nuestro ejercicio, quedándonos entonces de la siguiente manera. Nos quedaría entonces PI es igual a beta partido alfa por PXX, ¿ah? Que en estricto rigor sería 1 menos alfa. Hay que recordar que alfa más beta es igual a 1. Reordenamos esa instrucción y nos queda 1 menos alfa es igual a alfa por PX por X. Bueno, por supuesto ahora tenemos que incluir nuestra restricción de presupuesto. Tenemos que reordenarla, ¿sabes? En primer lugar ya sabemos que nuestra restricción de presupuesto para estos dos bienes sería PX por X, que es el precio de X por el bien X, por la cantidad, más el precio de Y por Y, que sería PI. Y nosotros ahora ya también podemos reemplazar aquí, porque nosotros ya tenemos el valor de PI, ¿ah? Que está relacionado con lo que acabamos de ver recién, lo que recién despejamos.
Te recuerdo que PI es igual entonces a 1 menos alfa, partido alfa, PXX. De tal manera que eso lo dejamos expresado debido a ese reemplazo para dejar toda nuestra restricción en función de X. Ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente reordenar parte de nuestra funcionalidad, de tal manera que simplificamos parte de nuestra ecuación anterior para obtener entonces algunos resultados que puedan adecuarse, de tal manera que llegamos al resultado de 1 partido alfa PXX, que sería entonces lo que es igual a nuestro ingreso, que en este caso nosotros lo hemos denominado como M. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejar expresado esta situación. El alfa pasa a acompañar el M, el PX pasa dividiendo al M, y nosotros entonces ya tenemos nuestra primer bien, que vincula entonces y que se relaciona con la renta en esta ocasión. Te recuerdo que antes nosotros habíamos sacado todo en base a la utilidad, pero no habíamos incorporado el ingreso como un factor importante. Ahora, en base a este ejercicio, nosotros ya podemos obtener entonces también nuestra y incorporar también nuestra renta. El caso del segundo bien, deberíamos volver un poquito atrás y tratar de arreglar, eso se lo dejo también a ustedes. Me quedaría efectivamente como beta por M partido el precio de I, que sería entonces el segundo bien. Aquí nosotros claramente logramos apreciar cómo un individuo reparte su renta en 2 o más bienes. Con esto nosotros ya podemos dar por finalizado este paso. Entendemos entonces que puede ser un poco más complejo de entender porque hemos incorporado también ya no solamente el cálculo de la utilidad que formaba parte de la curva de indiferencia, sino que también ahora de la restricción de presupuesto. Hemos incorporado el ingreso para poder realizar mejor nuestros cálculos y dar un paso más que nos lleve un poquito a conceptos que sean un poco más reales. En un siguiente cuaderno nosotros vamos a realizar un ejemplo práctico, tratar de incorporar entonces algunos números que nos permitan comprender un poco mejor parte de los conceptos que hemos tratado en la cápsula del día de hoy. Así que nos vemos en un próximo cuaderno.